Nada es más importante que tu familia, así que ¿no se merecen lo mejor? Eggland's Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D, junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias, entonces ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario, solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Es el momento de hablar de salud mental sin vergüenza. Es el momento de cuidarnos mutuamente para prevenir el deterioro de nuestra salud mental. Es el momento de que la salud mental deje de ser un privilegio de los que pueden pagar por atención oportuna y de calidad. En la Fundación Más Cerca venimos trabajando por el goce efectivo de nuestros derechos en materia de salud mental, porque el momento de la salud mental es ahora. Es el momento de estar más cerca. Soy una mujer con problemas e inquietudes propias de una mujer de estos tiempos. Igual que muchas otras, siento como la sociedad ejerce fuertes presiones sobre mí, intentando imponer estereotipos de belleza y cánones de comportamiento. Desde hace un par de años me di cuenta de que la chispa que siempre me había acompañado se estaba extinguiendo, reconociendo una continua desmotivación en el plano profesional y laboral. Y esa desmotivación se empezó a transformar en depresión y tristeza. Empecé a sentir la necesidad de cuestionarme todo lo que estaba a mi alrededor. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Para dónde cargamos voy? Entonces, a mis 32 años, decidí empezar a hacer lo que realmente me gusta: comunicar y servir. Así inicio un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal, y me encuentro con mujeres que me comparten sus historias, inspirándome a recorrer el viaje por la vida más consciente, más humana y más feliz de ser mujer. Soy Caro Mejía y en este espacio te propongo que hablemos. El otro día fui al taller porque mi carro estaba molestando. No sé qué pasaba con él. Bueno, por eso fui al taller, ¿no? Porque pues estaba molestando. Pero antes de eso pasé por mi novio a su trabajo, me pidió el favor de recogerlo unos días antes. Llegamos al taller y nos recibió un mecánico. Le dije al mecánico que el carro estaba fallando, el encendido no funcionaba adecuadamente hace más o menos como 2 semanas. El mecánico me escuchó y después de escucharme dirigió su mirada a mi novio y le preguntó: ¿hace cuánto no le hace mantenimiento al vehículo? Le explicó a mi pareja lo que posiblemente sucedía. Le mostré un repuesto que sugería que se le cambiara el automotor, le aclaró cuánto costaba y además le dio algunas sugerencias para que el carro no volviera a fallar. El mecánico siempre solo le habló a él, como si yo fuera una idiota que no tengo capacidad de escucharlo ni de entenderlo. Entonces en ese momento pensé, como que ¿qué carajos pasa? ¿Por qué no me habla a mí si el carro es mío? Bueno, en fin, un tiempo después mi novio y yo decidimos casarnos y un par de años más tarde uno de sus primos le llamó a decirle que se casaría. Una tarde con entusiasmo recibimos la invitación formal al evento y el sobre decía lo siguiente: para el señor Rodríguez y señora. O sea, y señora. Pensé, ¿acaso yo me llamo señora o qué carajos pasa? Estos son solo algunos casos de micromachismos a los que nos somete la sociedad. Pero para continuar hablando del tema que nos ocupa en el episodio de hoy, invité a Daniela Ayala. Daniela Ayala es una mujer de 26 años de edad, es publicista y cofundadora de Feministas en Construcción, hace parte del colectivo desde hace 2 años y su participación más relevante en el colectivo es ilustrar sobre feminismo, organizar encuentros y hablar sobre aborto, sororidad y micromachismos. Estos espacios son creados por las personas que integran el colectivo y por otras personas aliadas a este. Dani, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Qué gusto tenerte en este espacio. Hola Caro, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de poder compartir contigo en este espacio. No, a mí y yo estoy segura que a la audiencia nos alegra mucho más que estés con nosotros y nos ayudes pues a ilustrar, como tú bien lo dices, sobre un tema muy puntual. Hoy vamos a abordar los micromachismos. Iniciábamos con un texto y son pues experiencias de la vida real de nosotras las mujeres. Debo aclarar que no es una situación que me pasó a mí, pero hace parte de uno de los pocos casos que
podemos como que abordar aquí para iniciar, porque pues son muchos. Pero entonces, Dani, aclaremos desde el principio, ¿qué son micromachismos? Bueno, los micromachismos son pequeños y casi imperceptibles controles de poder que se han normalizado en el transcurso de nuestra historia y de nuestra cultura. No es una palabra, desafortunadamente, no es una palabra que está ya creada o aprobada por la Real Academia Española. Entonces el significado textual que tenemos es del psicólogo que lo creó. Me gustaría leerlo como para que veamos realmente el escenario completo, pues, de lo que significa. Claro que sí. Entonces, son pequeños, casi imperceptibles controles y abusos de poder cuasi normalizados que los varones ejecutan permanentemente. Son hábiles artes de dominio, maniobras y estrategias que, sin ser muy notables, restringen y violentan insidiosa y reiteradamente el poder personal, la autonomía, el equilibrio psíquico de las mujeres, atentando además contra la democratización de las relaciones. Dada su invisibilidad, se ejercen generalmente con total impunidad. Entonces, digamos que viendo esto lo que podemos notar son varias cosas. Primero, pues que como son tan pequeños y además ahorita tan cotidianos, son supremamente violentos. Son esas pequeñas formas que están metidas dentro de nuestro lenguaje, dentro de lo que vemos y lo que hacemos diariamente, en donde no resulta ser lo suficientemente violento para que todos nos demos cuenta, pero al ser normalizado es aún más violento que otras muchas formas de violencia, porque no es tan perceptible para todos. Cuando uno habla de micromachismos, muchas personas aún están muy alejadas y dicen como, esto no es nada, esto no tiene que ver nada con el machismo. Voy a plantearte algo. Mira que hace unos días, y estoy segura que ese seguidor, cuando escuche este podcast, porque sé que lo va a escuchar, me comentó algo y quiero que tú me ayudes como a explicárselo a él. Y me dijo, Caro, imagínate que invitamos a unas colegas a almorzar, ellas son extranjeras y puntualmente el cacharro que tuve fue con una colega española. Entonces me dice, las invitamos a almorzar con otros compañeros de oficina y decidimos pagar por ellas. Puntualmente la colega española se enfadó. Realmente se enfadó demasiado, le manifestó su disgusto porque ella no hubiera podido pagar la cuenta y pues le explicó de algún modo como que ¿qué hombre va a querer pagar mi cuenta sin esperar algo a cambio? ¿Qué lectura le das tú a esa situación? Bueno, con esto digamos que son varios temas y es que no podemos dar por hecho, o los hombres sobre todo no pueden dar por hecho, que siempre una invitación es bien recibida. Si hubieran sido hombres, no sé si hubiera sido igual, y eso es lo que siempre tenemos que cuestionar. Si son unos amigos hombres, ¿lo hubieran hecho igual o no lo hubieran hecho igual? Puede que por ejemplo, la forma de recibir eso también es completamente diferente en cada una de las mujeres y en cada una de las experiencias de las personas. Entonces es por eso que uno debe ser muy cuidadoso con eso. Por ejemplo, preguntar antes de, mira, queremos invitarte a una cena, nosotros queremos pagar todo, pero llegar a un consenso desde el antes sin asumir que así debe ser o sin asumir que así está bien para todo el mundo. Por ejemplo, ¿cuál es una buena forma que normalmente suelen hacer o solemos hacer muchas personas? Yo te puedo invitar el almuerzo y luego vamos y nos tomamos un café y tú lo invitas y así damos, como te digo, para todas las personas son completamente diferentes recibidas estas situaciones. No todas las mujeres van a decir, ay, es que una mujer, una invitación, tú no le haces una invitación a una mujer sin esperar nada a cambio, pero es tan completamente válida la opinión que tiene ella, pues porque ella lo está diciendo desde su perspectiva. Sí, entiendo claramente lo que me dices y bueno, creo que sobre ese tema hablamos con él y me decía, no, lo que pasa es que hay mujeres, por ejemplo, si tú te vas a X ciudad de Colombia, que si tú no la invitas, que si tú no pagas, que si tú no la llevas en el carro, que si tú no la recoges, entonces se va a disgustar. Pero como lo entiendo y creo que en eso estamos como que sintonizadas, acá el tema clave es el consentimiento previo, ¿sí? Exacto, y entender que no todas las personas, y las mujeres en este caso, vamos a recibir todo exactamente igual. Que a Camila le guste que la recojan cada vez que se van a ver con ellos en una cita, no quiere decir que a María también. Entonces todo se trata de, y también hablando de los hombres, o sea, no a todos los hombres les gusta invitar, por ejemplo.
Y entonces eso también es un tema para ellos, pues porque no todos los hombres entonces tienen que invitar, no a todos los hombres, hay hombres que les gusta, pues no, tú pagas tu parte, yo pago la mía, o tú invitas una vez y yo invito otra vez. Entonces generalizar eso siempre va a generar muchos conflictos, y ese es un problema muy grande que normalmente tienen con este tipo de situaciones, porque generalizamos que, pues como así, si a todas las mujeres les gusta que le inviten, pues no. A las mujeres nos gusta sentirnos tranquilas y libres de que vamos a pedir lo que se nos dé la gana, porque yo misma lo voy a pagar. Claro, sí. Vamos a hablar sobre unos ejemplos de micromachismo, de la cotidianidad. ¿Cuáles se te ocurren para darle ejemplos a la audiencia de qué son micromachismos? Bueno, en todos los escenarios en los que las mujeres participen siempre van a haber formas de micromachismo. Como ya lo dije antes, son muy cotidianos, entonces ejemplos tenemos todos. Por ejemplo, en el escenario del trabajo está este tema en el que cuando hay una reunión, por ejemplo, y alguien está llamando a todo el equipo, puede decir caballeros, o a veces digamos que muchachos, hombres, vamos, y niñas, vamos. Entonces para los hombres siempre es un hombre, un caballero, un muchacho, y para nosotras en muchos casos es niñas, como quitando pues y sobre todo en un ámbito laboral que es tan importante, quitándolo, pues no somos niñas, somos mujeres, y eso es algo que pasa mucho. Por ejemplo, en el rol o en el escenario de la casa, por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa, el tema de los micromachismos es que son como que uno cree que las personas que ya están como deconstruidas no los usan, y entonces por eso pueden ser tan confusos. Por ejemplo, en una casa en donde las cosas tiendan a ser equilibradas, donde la mujer y el hombre hacen de sus partes en las tareas del hogar, pero está esta frase de sí, yo te ayudo a hacer oficio el sábado. Entonces es una forma de micromachismo, porque estamos dando a entender que es que a la mujer es a la que le toca. Entonces el hombre le dice yo te ayudo porque son tus tareas y yo te voy a colaborar a esas tareas que te tocan a ti. Otra, por ejemplo, es que las mujeres y los hombres, una amistad de hombre y de mujer siempre está vista como estos en algún momento van a tener algo. Otro ejemplo muy importante, muy relevante, son los dichos. En los dichos que los usamos tan cotidianamente hay mucho micromachismo. Por ejemplo, pues estos dichos como que hemos formado y que todos vamos reproduciendo. Por ejemplo, es que esta corre como una niña, cuando un hombre no puede abrir algo, cuando un hombre no puede hacer cualquier cosa, o cuando por ejemplo llora, qué sé yo, entonces, parece una niña. Entonces todos estos tipos de lenguajes son cosas que usamos cotidianamente que hacen parte de la violencia, pues del micromachismo. Claro, yo creo que podríamos aportar algunos más, por ejemplo, del escenario que planteábamos al inicio. Tú vas con tu carro y vas acompañada de un hombre, y estoy segura que la mayoría de mecánicos hacen eso. Mira que hace una semana exactamente, cuando leí eso me dio mucha risa, porque me pasó exactamente eso, pero con una llanta. Se me pinchó la llanta, yo iba manejando, llegué al lugar donde me iban a cambiar la llanta, y pues le hablo yo, le digo lo que pasó, y se dirige. Además que era más difícil hablarle a mi novio porque pues él estaba en el otro puesto, pero él se dirigió a él, y entonces le seguía hablando, no sé qué. Luego yo le manifesté esto a mi novio, como ves cómo funcionan, siempre como hablando del tema. Entonces cuando volvió a llamarlo, le dijo como jefe, venga, como para que revisara que ya todo había quedado bien, y mi novio le dijo no, yo no soy el que está manejando, es ella. Y entonces me llama a mí, niña, venga y revisa. Ya y sin explicación, ya como, ve ahí está, como está no me va a entender. Y pues eso está muy grave porque, o sea, o cuando uno pide la cuenta, en muchos casos yo he pedido la cuenta y se la entregan a mi novio. Y todo mal con eso. Entonces son esos micromachismos, por ejemplo, en la crianza, en donde siempre vi hace poco unas camisetas en donde les ponían a los hijos y decían inteligente como papá, y la camiseta en versión mamá decía linda como mamá. Entonces ahí nos muestran cómo nosotras nos caracterizamos por ser sensibles, lindas. Esos son los mensajes que nos dan el Día de la Mujer, que llenamos todo de amor, y a los hombres que son inteligentes, fuertes, valientes, y eso es lo que le estamos reproduciendo a nosotros también a los niños. Sí, claro. Total, y no sé si a ti te pasó, a mí me pasaba en mi casa. Afortunadamente he podido ahí como que empezar a hacer un proceso. No es fácil, porque tú sabes que los papás, las mamás, ellos tienen una educación basada en otras cosas, pero pues ahí tratan como que también de llevarte la idea cuando tú estás como que formándote a partir del feminismo. Pero entonces, no sé si te pasaba, a mí me sucedía, yo salía cuando estaba niña a patinar, y entonces de pronto que mi papá me dijera, no, pero cuídate porque mira las piernas que se te van a raspar, y las piernas de una niña no deben estar así. Esas no son piernas de una niña. Cuando uno llegaba con un morado,
Y yo decía como que, pero, ¿por qué? Sí. A mí no me importa eso, yo quiero jugar. Entonces, creo que desde pequeñitas nos someten a esto. Y cuando somos niños y niñas, nosotros no tenemos esas cosas en nuestra cabeza, por ende no le prestamos atención, pero mira que las obtenemos muy rápido porque precisamente nos las dicen desde muy pequeñas. Entonces nuestros recuerdos cuando ya empezamos nosotros a estereotipar son de muy pequeñas, son de cuando somos muy niñas, precisamente porque nos empiezan a decir todas esas cosas cuando tenemos 5 o 6 años. Y de hecho en la crianza también es un tema, por ejemplo con el tema de los colores, pues que es un tema que es muy normalizado, pues que entonces todo para la niña rosado, todo para el niño azul, y no quiere decir que a las mujeres no les pueda gustar el rosado, quiere decir que no tenemos nosotros por qué estereotipar ni incluir ahí un tema de unos colores sencillamente porque somos mujeres o porque somos hombres. Sí, así es. Eso es totalmente cierto. Hace poco veía una serie donde la mamá llega con su bebé y está vestido de rosado, y entonces todos en la oficina le dicen como que tan linda la bebé, la niña. Dice, no, es niño. Es que su color favorito es el rosa. Entonces sí, tienes toda la razón, eso es total. O dichos por ahí que uno escucha como que mujer al volante, peligro constante. Yo digo como que, de por Dios, si ustedes ven las estadísticas de accidentalidad vehicular, los que más se accidentan en los carros son los hombres, pues porque son muy temerarios, son muy irresponsables, de hecho, para manejar. Sí, y además, mira, no basta sino con ir a uno de estos exámenes o estos cursos pues que le hacen a uno hacer cuando uno tiene una infracción. Uno va a un curso de estos y el 95% son hombres, porque siempre son los que cometen más infracciones. Entonces siempre es como, puede que sí, muchas mujeres manejen muy mal, pero también muchos hombres. Entonces el problema siempre está en estereotipar y en reproducir estos lenguajes que hacen tanto daño. Sí, claro, por supuesto. Dani, ¿y las mujeres caemos en micromachismos? Claro que sí, definitivamente sí. Las mujeres y todas las personas en definitiva, las mujeres que no son feministas y desafortunadamente las feministas también. Lo que pasa con los machismos, que es lo que venimos diciendo, esto viene de nuestra cultura, son secuelas de nuestra educación y de nuestra cultura. Y todo lo que venga de nuestra cultura, pues es muy difícil de ir deconstruyendo. No quiere decir que porque venga de nuestra cultura, entonces, ok, no, entonces pues es así, punto. Pero pues sí va a ser mucho más difícil de quitar. A mí me ha pasado en donde yo todavía tengo alguna cosa que no uso muy, muy frecuentemente, pero que por allá como que es pertinente decir un dicho y lo digo y es como, pucha, no. Y el tema no está en que las mujeres no caigamos en los micromachismos, es que nos corrijamos inmediatamente, es en que corrijamos al que está al lado también inmediatamente. Entonces, definitivamente todas las personas podemos caer en micromachismos pues porque hace parte de nuestra cultura. El problema no es caer en ellos, sino no darnos cuenta de ello. No, claro, y yo no sé, pero creo que cuando empezamos a darnos cuenta, y eso lo hablábamos con Mariana en el podcast anterior, cuando nos damos cuenta de tantas cosas que ni siquiera realmente como que contemplábamos antes de empezar como a formarnos desde el feminismo, yo creo que la vida era mucho más sencilla. Porque cuando tú empiezas a enterarte de que verdad, o sea, estás fallando en tantas cosas, ¿cómo puedes criticar a una mujer por cómo llegó vestida o por qué le van a caer encima a la mujer con la que fue infiel el novio o el esposo de tu amiga si el infiel fue él o cosas así por el estilo? Creo que cuando tú entras al mundo del feminismo, la cosa, como lo decía Mariana, es que vas a enfrentarte a más problemas, porque empezar ese proceso de construcción es bien complejo. No es nada fácil, la verdad que me encantaría decir que desde que soy feminista, pues todo ha sido más fácil y ha sido más lindo y placentero, pero no es así. La realidad es muy choqueante, sobre todo cuando vienes de una familia, de una educación que te ha inculcado otras cosas completamente diferentes y uno se empieza a enfrentar y a ver absolutamente todo diferente. Tu película favorita la vuelves a ver después de 5 años y es la peor película que has visto en el mundo. Me ha pasado muchísimo sobre todo con eso. Totalmente, coincido 100%, así es. Sí, es un tema que es duro, pero que es delicioso, eso sí. Sí, la verdad, y creo que a eso es a lo que le apuntamos, a poder construir también una sociedad donde todos quepamos y donde se respete la diversidad, donde nos sintamos incluidas, donde no haya esa desigualdad tan harta en la que vivimos en este momento. Pero bueno, Dani, como sociedad, ¿cómo podemos evitar caer en los micromachismos? Mira, la única forma de poder evitarlo o de poder caer cada vez menos en los micromachismos es deconstruyéndose, haciendo cambios en nuestro lenguaje.
No hay una forma solamente de darse cuenta ni de dejar de caer. No hay una clave, no hay una manera secreta para hacerlo. Es sencillamente darse cuenta de lo que hablamos, de lo que escuchamos y de lo que vemos. Cuando nosotros no cuestionamos... Algo así como pensar antes de hablar. Exacto. Cuando nosotros no nos cuestionamos a nosotros mismos nuestros propios lenguajes, va a ser muy difícil lograr que estemos, digamos que hablando de una manera inclusiva, en donde nosotros no estemos cayendo en este tipo de violencias, de micromachismos, que es violencia y que además eso es lo primero que se tiene que entender. A veces muchas personas son como sencillamente como por no ser odiadas, pues entonces dejan de decir ciertas cosas, pero no entienden la finalidad, y lo más importante es entenderlo, saber que lo que yo estoy haciendo puede tener una repercusión en otras personas y que eso es un tipo de violencia y que no lo voy a hacer, y por ende cada vez que escuche a otra persona decir algo, pues lo voy a corregir. ¿Qué es cansón? Definitivamente. A mí al principio me cansaba muchísimo tener que estar peleando con todo el mundo, tener que estarle diciendo a todo el mundo cómo es y cómo no es, pero pues uno poco a poco va encontrando herramientas, pero no es sencillamente uno de construirse uno solo y escuchar al de al lado y reírse del chiste del de al lado. El que hace el chiste, el compañero de trabajo, la mamá, el papá, pues es decirle, no, amigos, eso está mal hecho, eso no se dice así, se dice de tal forma. Sí, definitivamente yo creo que lo más complicado no es ni siquiera el proceso de uno hacer su deconstrucción, sino que su entorno pueda mejorar, porque pues definitivamente uno espera un trato más razonable y un relacionamiento más razonable con las personas con las que estamos en la cotidianidad, la gente del trabajo, la gente en la casa. Bueno, en fin, eso es un proceso bastante complejo, pero en el caso de una mujer, estemos hablando, estoy frente a una situación en donde identifiqué un micromachismo. ¿Tú qué recomendación, Dani, le das a las mujeres de cómo deben actuar o responder ante una situación así? Cuando a mí me pasa algo así, y creo que la mejor manera de hacerlo cuando son personas amadas, es decir, cuando es alguien de mi familia, cuando es un amigo, la forma en la que a mí más me ha funcionado es encontrar una manera en la que le pueda primero explicar el por qué, de manera corta, breve y concisa. Yo ya tengo para cada tema mi parlamento, y además de manera específica mostrarle que hay otras maneras de decirlo. En el tema de los micromachismos, como son tanto de lenguaje, hay muchas maneras de decir, mira, puedes decir esto de esta manera. Y cuando las personas se dan cuenta que hay otras formas de decirlo, son más fáciles de decir, ok, tienes razón. O decir, bueno, sí, puedo empezar a usar esto y puedo dejar de reproducir este tipo de violencia, que lo digo sin querer, porque con este tema es que nada es intencional. No es que, ay no, yo soy muy machista, entonces voy a decir muchos micromachismos. No funciona así, sencillamente hace parte de nosotros. Entonces nosotros, cuando ya lo tenemos interiorizado, lo mejor que podemos hacer, yo dejé de pelear tanto, la verdad, ya no es como que ando por la vida, mira tú no hagas eso, mira tú tampoco, porque no nos corresponde tampoco. El proceso es personal, el proceso cada quien, el que se quiera deconstruir tiene todas las herramientas del mundo para hacerlo. Entonces cuando lo hago con una persona que realmente quiero, que sé que puede escucharme, sobre todo eso, que sé que me puede escuchar, le ilustro pues las formas en las que lo podría decir. ¿Qué efecto puede causar en nuestras niñas? Porque sé que a este podcast le siguen muchas mamás, muchos papás, y es bueno que hablemos qué efecto puede causar que nuestras niñas estén sometidas a situaciones y a comentarios basados en micromachismo. Mira, eso es un tema súper importante, porque no solamente tiene que ver con las niñas, obviamente pues los efectos son súper fuertes en estas personas que están creciendo, en estas mujeres que están creciendo, pero mire que las mujeres que de pronto han tenido una educación en donde de pronto, no sé, ojalá a todos nos tocara eso, pero que es una mamá súper feminista, un hombre aliado, que les están inculcando muchas cosas muy chéveres en su infancia, y luego se encuentran en un mundo o en una sociedad llena de micromachismos, allí también pueden haber estos efectos. Y los efectos, por ejemplo, uno muy importante y muy, digamos que el que más se puede ver es la pérdida de confianza en sí misma. Las mujeres, al escuchar cada vez más todo este tipo de lenguajes y que cada vez es más cotidiano, vamos perdiendo la confianza en nosotros mismas y en las cosas que hacemos. Podemos tener baja autoestima, por ejemplo en las niñas esto puede ser puede causarlo mucho. Por ejemplo también en las niñas la falta de capacidad para cumplir algo o para lograr, creer que no tengo la capacidad para lograr algo, porque me están repitiendo muchas veces que los niños son quienes deberían estar haciendo lo que yo estoy haciendo, entonces yo me abstengo a poder cumplir eso que quiero hacer. Y digamos que
hay muchos tipos de violencia, ¿no? Dentro del machismo, y pues la única que es aceptada por muchas personas son los micromachismos. Porque como solamente hace parte de nuestro lenguaje, porque como no tiene sangre, porque como no tiene golpes, porque como no tiene realmente unas palabrotas pues de groserías o de cosas que sean negativas, entonces la gente las acepta, y esto hace que los efectos sean aún más fuertes, porque las mujeres y las niñas vemos que todo esto es normal, como así, esta es la realidad, todo el mundo lo dice, entonces si todo el mundo lo dice y para todo el mundo es normal, pues está bien. Y ahí es donde empezamos nosotros a normalizarlo y a entender esto como pues así me tocó a mí la vida, y pueden empezar a causar estos efectos de falta de motivación, de capacidad para ser independientes, de confianza y bueno, un centenar de cosas que sobre todo se enfocan en la parte psicológica, que pues es lo que más nos va a afectar siempre a nosotras las mujeres con todo este tema del machismo. Sí, voy a hacer un top 5 de preguntas que nos hacen a las mujeres en algún momento de nuestra vida que tienen una carga machista, y tú me vas a dar tu comentario por cada una de ellas, Dani. La primera, esta es la número 1, y no le voy a dar un valor de relevancia, sino solamente tener ese top 5. La primera, ¿estás en esos días del mes? ¿Te han preguntado eso, Dani? Sí, horrible. Sí, en definitiva, este tema de que si estamos en nuestros días no nos hace invalidar nuestras emociones. Entonces yo no puedo estar brava si estoy en otro día diferente al día del mes. Yo puedo estar brava todos los días y puedo estar molesta e histérica absolutamente todos los días, y no tengo que estar en mis días pues para que me pregunten que es que si estoy en mis días y que por eso estoy histérica. Qué molesta pregunta. Sí, total, o sea, eso es una pregunta muy harta, y definitivamente que te digan como que estás 28, estás en tus días del mes, como que a los hombres que nos escuchan y a las mujeres que también caen tal vez en este tipo de comentarios, por favor, anulen eso, denle en control delete a eso y bórrenlo de su vocabulario. Por favor. La siguiente pregunta, Dani. ¿Alguna vez te has acostado con alguien para conseguir un cargo laboral? ¿Te han preguntado eso? No me han preguntado, pero pucha, lo he escuchado un centenar de veces y es increíble como... Y la gente se escuda diciendo, ay, pero solo lo estoy preguntando, tú puedes decir que no. Y no es eso, no lo estás solamente preguntando, lo que estás haciendo es asumir que los logros que yo tengo... Una insinuación. Son a raíz de algo, de todo menos de mis capacidades. Estás asumiendo que no tengo capacidades para haber logrado eso, por lo que me lo estás preguntando. Por supuesto, así es. Tercera pregunta, de pronto en el caso tuyo no, pero si lo has escuchado. ¿No te sentirías culpable de dejar a tu bebé en manos de una desconocida mientras tú estás trabajando? Total, mira, nosotros tuvimos algunos talleres en donde hablábamos con algunas mamás y nos decían todas estas cosas que son increíbles, y además son cosas que normalmente nos decimos a nosotras mismas entre mujeres, pues porque... No, horrible, sí, total. Y que está todo mal porque le estamos diciendo a las mujeres cómo tienen que ser mamás, además de decirnos cómo tenemos que hacer todo en esta vida, también nos están diciendo cómo debemos ser mamás y cómo está bien ser mamás. Sí, total. Vamos con la cuarta pregunta, Dani. La siguiente, ¿la señorita también querrá vino o cerveza? O sea, las mujeres también nos podemos tomar una copita sin problema, pero lo preguntan. Yo sé, pero lo preguntan, sí. Y además el tema del lenguaje con la señorita es algo que me molesta mucho, porque sí, no hay una palabra para decirle a los hombres señoritos. Señorito, o sea, señorita, ¿eres virgen? Sí. ¿O no te has casado? Y señora, sí, estás casada y tú ya no eres virgen. En cambio en los hombres es señor y señorito. Vamos a empezar a decirle señoritos, no mentiras. Sí. No caigamos mentiras. En eso. No, pero sí, el tema del trago también es un tema que es supremamente, que entra completamente en el micromachismo, porque siempre para nosotros es el vinito o lo más tranquilito, pero pues a nosotros también nos puede gustar el tequila, el ron, el whisky, por ejemplo el whisky, que siempre es como, no, eso es para los hombres. Para los hombres. El ron, eso es para los hombres. Sí. Y no, a nosotros también nos puede gustar, como hay hombres a los que no les gusta y les encanta el cóctel de maracuyá con uvas. Exacto, sí, total. Algo mucho más light, que es lo que siempre se relaciona con la mujer. Creo que alguna vez nos pasó con mi esposo, estábamos en un viaje y llegaron
con una cerveza y la otra era como un cóctel que él quería. Es que no recuerdo bien cómo fue la cosa, pero fue algo así. Entonces relacionaron el cóctel para la señorita y la cerveza así en este vaso de hombre para el señor. Entonces, pero para sí. el señor, es que siempre son igual, qué horror. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Cómo Listo. haces para mantenerte tan joven a tu edad? Ay, no, qué horror. Y esa y todas las que tengan que ver con el aspecto físico, por favor, no las hagan. Estas preguntas que normalmente van solamente para nosotros, porque a un hombre no se le pregunta eso nunca. Entonces tiene que ver siempre con nuestra juventud, con nuestra forma del cuerpo, con cómo estamos, con si nos bañamos, nos pintamos el cabello o no. Todas estas preguntas que tengan que ver con el aspecto físico entran dentro del micromachismo y por favor a las mujeres eviten hacer estas preguntas completamente innecesarias. No, y yo creería que no solamente a las mujeres, Dani, sino a los hombres. No sé si tú te das cuenta, pero muchas personas como que dejan de ver a ciertas amigas o amigos, amigas en X cantidad de tiempo y cuando le ven, uy, pero ¿qué hiciste que estás tan gorda? O ¿qué te pasó que te bajaste tanto de peso? Uy, pero el cabello ¿cómo se te puso? De por Dios, o sea, todo lo que tenga que ver con la imagen del otro, yo creo que eso está mandado a recoger. Denle más control del lead todavía. Esas preguntas, gente, por favor, eliminémoslas de nuestro vocabulario. Hagámosle el feo a esas palabras y a esas frases porque realmente no nos ayudan mucho. Dani, vamos cerrando ya este podcast. Cerremos este episodio con un mensaje para la audiencia que nos escucha para que eviten caer en esto de los micromachismos. Claro que sí, yo creo que la manera y la mejor forma de decirle a todos que eviten caer en los micromachismos es primero documentarse, leer y además de esto es cuestionarse absolutamente todos los espacios en los que participen, cuestionarse el lenguaje que están usando y sobre todo cuestionar cómo estoy haciendo yo sentir a la persona que está al lado mío. Para mí este tema de la empatía es muy importante, no solamente esto es un tema de las mujeres, también de los hombres pueden hacer muchas cosas para ser parte de este cambio, para ser parte de esta forma de no reproducir violencia. Los micromachismos son la violencia más aceptada y nosotros tenemos que dejar de aceptarla, tenemos que empezar a rechazarla y para rechazarla hay que cuestionarnos a nosotros mismos y empezar a cuestionar a los demás. Entonces el mensaje para todos es que dejen de reproducir estos lenguajes de violencia y que empiecen también a debatir con las personas que los usan. Si ustedes no son los que los usan, ok, perfecto, pero si el amigo del lado sí, cuestiónenlo a él. Díganle cuál es la forma en la que lo podría decir mejor y por qué está mal que lo digan. Perfecto, claro que sí. Dani hace parte, como lo mencionamos al principio, del colectivo feminista Feministas en Construcción, quienes nos han colaborado. Laura López con Feminismo para Principiantes y Derechos Sexuales y Reproductivos, Mariana que nos apoyó también con Amor Romántico, que he recibido excelentes comentarios de estos 2 episodios, y en este caso que estamos abordando micromachismos con Daniela Ayala, quien también hace parte de este colectivo feminista, es cofundadora. Dani, compártenos tus redes sociales y las del colectivo. Claro que sí, en Instagram y en Facebook nos encuentran como Feministas en Construcción y a mí como Dani-Ela95. Muy bien, Dani, estoy muy agradecida de verdad contigo por haber aceptado participar de este espacio. Muchísimas gracias y por acá ya sabes que eres enteramente bienvenida. A ti, Caro, muchísimas gracias por la invitación, a mí y a todas las del equipo, que para nosotros es increíble encontrar estos espacios en donde podamos hablar de feminismo, que es el tema que más nos apasiona y queremos que más gente se contagie. Claro que sí. Y a toda la audiencia, síganme en Instagram como soy Caro Mejía y a nuestra productora, claro que sí, por supuesto, que es @ladiversalatam. Podrán encontrar contenido diario relacionado con el podcast de la semana y hago una cuñita acá que en La Diversa hablamos de género, de feminismo, de economía, de política y sociedad y en general de todo lo que deberíamos estar hablando para construir comunidad desde lo colectivo, desde lo social, para hacer todos esos cambios que necesitamos para estar mucho mejor en esta madre tierra y en este país, Colombia. Por otro lado, si aún no siguen este podcast, pueden hacerlo en cualquiera de las plataformas de streaming y si al escucharnos piensan que a alguien le puede interesar de todo lo que estamos hablando por aquí, les agradecería muchísimo compartir. Les envío un saludo especial y la mejor vibra para hoy y el resto de los días de sus vidas. Soy Caro Mejía y en este espacio les propongo que hablemos.
Te preocupas por tu familia, entonces ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario, solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Nada es más importante que tu familia, así que ¿no se merecen lo mejor? Eggland's Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D, junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias, entonces ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario, solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.